Y bueno, vamos a abrir la Biblia, de donde vamos a tomar el tema de hoy, Juan, un texto muy conocido, seguramente, Juan 3, 16 y 17. ¿Cuántos saben este texto de memoria? Vamos a leerlo, dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Fíjense, uno de los atributos morales de Dios, del cual fluyen todos sus demás atributos, es el amor. La Biblia dice que Dios es amor. Y hoy precisamente yo quiero hablarles, le he titulado a este tema, el gran amor del Padre. El gran amor del Padre. Este grande amor del Padre hacia nosotros, fíjense bien, si nosotros de verdad lo asimilamos, lo hacemos parte de nuestra vida, este grande amor debería producir en cada uno de nosotros con toda seguridad confianza, aliento, ¿verdad? Paz, consuelo, gozo, nada de temor. No habría temor en nosotros al saber y al conocer de este gran amor del Padre. Como dice la Escritura, por ejemplo, en 1 de Juan 4, verso 18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Un texto más, 1 de Juan 4, verso 8 y 9, dice la Escritura ahí, 1 de Juan capítulo 4, verso 8 y 9: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En este pasaje que acabo de leer, primero se nos dice que la evidencia de alguien que dice conocer verdaderamente a Dios, ¿cuál es la evidencia? Es aquel que ama. Porque muchos podríamos decir: yo conozco a Dios. A lo mejor si hiciéramos una encuesta, ¿verdad?, en la colonia donde vivimos, yo creo que gran parte nos diría que conocen a Dios. Pero la Escritura nos dice claramente que la evidencia de que alguien conoce a Dios es que ama. Y si ama, pues está mostrando, evidenciando que realmente conoce a Dios. Porque la fuente de todo amor, nos dice el pasaje, es Dios. Cuando nosotros hablamos de amor, no estamos hablando de sentimientos, ¿verdad? Porque muchos piensan que este amor que estamos hablando es un amor de sentimientos. No. La realidad es que este amor que estamos hablando, que se nos muestra en este pasaje, donde Dios es la fuente de ese amor, es un amor que primero decide y luego actúa. Es un amor que primero decide, pero luego ¿qué hace? Actúa. Así es como Dios lo hace aquí en este pasaje. Primero Dios decide y luego actúa. ¿Y cómo lo vemos eso? Enviando, dice, a su Hijo Jesucristo para que usted y yo tengamos vida. Ahora, algo muy importante a considerar aquí es que la decisión que Dios tomó de amarnos y luego actuar en ese amor fue incluso a pesar de cómo nos encontrábamos usted y yo en pecado. Ese es el amor de Dios, el gran amor de Dios. En 1 de Juan capítulo 4 verso 16 seguimos hablando de este amor de Dios. Dice ahí: y nosotros hemos conocido
y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, nos vuelve a afirmar. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Aquí dice otra vez, pero como una afirmación ahora, que hemos conocido y creído el amor de Dios hacia nosotros. Y es precisamente, mis hermanos, ese amor que nosotros hemos conocido y creído, ese amor que Dios un día decidió y actuó, que nos fue dado a conocer al perdonar todos nuestros pecados, aun siendo lo que éramos, aun cuando usted y yo no lo merecíamos. Ese fue el amor que Dios decidió y actuó para con nosotros. Pero también este pasaje dice que el que permanece amando, otra vez, el que permanece amando, es decir, que no deja de amar como Dios nos ha amado a nosotros, dice que esa es la prueba que Dios está en él y que esa persona permanece en Dios. El amor de Dios, mis hermanos, la verdad es que sobrepasa el entendimiento humano. Pues el entendimiento humano basa su amor en sus sentimientos y no puede entender ese amor de Dios a menos que esa persona haya recibido el amor de Dios en su vida. Entonces es cuando puede entender el amor de Dios. Pero si no ha recibido el amor de Dios en su vida, no lo puede entender. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos oído a una persona o personas que piensan y dicen: ¿cómo puede Dios perdonar a un asesino? ¿Cómo puede Dios perdonar a un ladrón o a un estafador o a alguien que ha sido lo peor? ¿Cómo Dios puede perdonarlo? Y nosotros simple y sencillamente, si fuéramos a la Escritura, contestaríamos y diríamos: Dios perdonó a Pablo. Y Pablo participó en muchas muertes de cristianos, pero Dios lo perdonó. Pero ese amor de Dios, repito, no se puede entender si no se ha recibido primero. Cuando se ha recibido de ese amor de Dios, se es capaz de entender el amor de Dios. Así que, mis hermanos, Dios ama a todo ser humano. ¿A cuánto? A todo ser humano. ¿Al ladrón? ¿Al ladrón? ¿Al asesino? ¿Al malvado? ¿Al estafador? Dios ama a todo ser humano. Él da la oportunidad para que todos conozcan su amor, conozcan que Dios es la fuente del verdadero amor. Desgraciadamente, mis hermanos, el pecado separa a los hombres de Dios y de su amor. Es el pecado lo que separa al hombre de Dios y de su amor. Ahora bien, Dios nos ama, fíjense bien, a usted y a mí, Dios nos ama no por lo bueno que seamos. Porque generalmente cuando alguien hace la pregunta: ¿cómo Dios puede amar a un asesino o un ladrón?, es porque piensa esa persona que como esa persona no ha hecho esas cosas, pues él sí merece el amor de Dios, pero aquel no. No, no es así. Dios no nos ama por lo bueno que seamos o por lo que usted y yo hagamos o por quien seamos. No, Dios nos ama, mis hermanos, porque Él es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Por eso nos ama, porque su misericordia es para siempre, porque solo es por su gracia que usted y yo podemos ser amados y amar, solo por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios yo puedo ser amado, pero también puedo amar. Y a pesar de que usted y yo seamos unos pecadores, Dios nos demostró su grande amor en su Hijo Jesucristo, quien ocupó nuestro lugar de culpa sin merecerlo y nos presentó delante de Dios como inocentes. Hasta aquí lo entendemos muy bien, ¿verdad?
Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 17 y 18. Pablo también aquí en este texto a los Corintios nos habla de este increíble hecho de esta manera. Dice Pablo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí, en este texto, mis hermanos, se nos está describiendo cómo fuimos llamados a salir. Usted y yo fuimos llamados por Dios a salir de aquella clase de vida en la que nos encontrábamos. Se nos ha exhortado en ese llamado a apartarnos de aquella manera aparente de amar, porque así vivíamos en la otra vida, una manera aparente de amar, ¿verdad? A lo mejor que todavía quizás en muchos dentro de la iglesia seguimos quizás como batallando en esa parte de que a alguien le podemos decir, te amo, ¿verdad? Te amo. Y por allá, por atrás, según tú lo amas, y estás hablando de él, estás criticándolo a él, estás murmurando de él. Eso no es el amor. Eso no es el amor que Dios nos da. Por eso Dios nos dice que salgamos. Sal de aquella forma de vida en la que tú te encontrabas, en aquella aparente forma de amar con la que tú amabas antes. Sal de ahí, aquella vida de amor llena de egoísmos, aquella vida llena de tu egocentrismo, ¿verdad? En tu amor, que no eras capaz de hacer lo que Dios ha sido capaz de hacer. Está claro entonces, mis hermanos, que el llamado de Dios es abandonar esa vida de pecado con el fin, con el propósito de que usted y yo verdaderamente lleguemos a ser sus hijos, hijos que manifiestan ese amor que Dios nos ha dado a nosotros. Juan capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer dos textos rápidamente aquí para darnos cuenta que si Dios nos llamó y nos dijo que nos apartáramos de aquella clase de vida, ha sido para que usted y yo seamos sus hijos. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron. ¿Cuántos han recibido al Señor en su corazón? Bueno, si usted ha hecho ya un compromiso con Jesús, donde lo ha invitado a gobernar, reinar sobre su vida, usted es uno de los que le recibieron. A los que creen en su nombre, dice, les dio la potestad, el privilegio, el derecho de ser hechos hijos ¿de quién? De Dios. Ahí está el propósito de Dios, de su amor, hacernos sus hijos. Ahora vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Ahora vamos a mover mucho la Biblia, Ok, ya vimos que Dios, su propósito de amarnos es hacernos sus hijos. Ahora, como sus hijos, ¿qué quiere Dios? ¿Qué espera Dios de usted y de mí? Dice aquí Efesios 5, verso 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos que amados. Verso 2. Y andad, ¿en qué debemos andar? En amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahí está muy claro. Si existe, mis hermanos, una cualidad de la naturaleza de Dios que usted y yo podamos imitar, es precisamente su amor. Por eso aquí en este pasaje
nos está diciendo la primera palabra: sed, sean imitadores de este carácter de Dios, de su amor. Si tú eres un hijo de Dios, lo que Dios quiere es que tú imites a Dios amando a los demás como Él te ha amado a ti. Si tú eres su hijo, eso es lo que Dios quiere. Y esa es la evidencia, o será la evidencia, de que tú verdaderamente eres un hijo de Dios. Sed. Y luego dice, como hijos amados, vea. Es decir, como niños nacidos de Dios, como hijos adoptados por Dios, como hijos que el Padre les ha mostrado su amor, les ha participado de su amor, y por eso somos hijos amados. Eso es lo que somos en Dios. Si yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo amado, mis hermanos, aunque no lo merecía, aunque no me correspondía. Dios, por su grande amor, me hizo partícipe de Él y me hizo su hijo. Y luego, después de decir como hijos amados, viene una palabra donde se nos anima a que usted y yo hagamos lo que el Padre ha hecho. Por eso dice, andad en amor. ¿Cómo quiere que andemos? La palabra andar, mis hermanos, es una palabra que significa conducta, comportamiento, carácter, forma de vivir. Dios entonces nos exhorta como sus hijos que nuestra manera de vivir, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de comportarnos debe de ser en amor hacia los demás. Y cuando dice el amor, no se está refiriendo al amor de sentimientos, está refiriéndose al amor ágape, el amor de Dios. Ese amor que dijimos es una decisión y es una acción. Decisión, acción. Conlleva esas dos cosas. Ay, es que no siento. No se ocupa que sientas. Tienes que decidir y actuar. Ese es el amor de Dios. Y el ejemplo más palpable de ese amor de Dios fue Jesucristo, quien decidió, nos amó, entregó su vida, se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Y eso fue una ofrenda y un sacrificio agradable en olor fragante que sube a Dios. Es la mejor alabanza, mis hermanos. Es hermoso cuando venimos, adoramos a Dios y cantamos, y como hace un momento lo hicimos, y experimenta esa comunión uno con Dios, de adorarlo, de exaltarlo. Pero el mejor olor fragante que llega a Dios es cuando tú y yo amamos en la misma manera que Jesucristo nos ha amado a nosotros. De manera entonces, mis hermanos, que se nos está pidiendo como hijos de Dios que ya no amemos como antes, que amemos como Cristo nos ha amado, imitando a Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos que amados. Por eso, mis hermanos, si queremos imitar a Dios, amando como Él nos ha amado, pues necesitamos conocer del grande amor de Dios hacia nosotros. Si aprendemos de ese grande amor de Dios hacia nosotros, entonces tendremos la oportunidad como hijos de Dios de amar como Él nos ha amado a nosotros. Así que volviendo por favor al texto inicial, Juan, ahí quiero que lo tenga. De ahí vamos a ver 5 características del grande amor de Dios. 5. Juan 3, 16 y 17 dice: porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Este texto, mis hermanos, muy conocido por todos, es un texto que nos muestra estas características del grande amor de Dios. Yo saqué 5, a lo mejor tú podrías sacar 10 o más, no lo sé. Pero con 5 características podríamos aprender de tal manera del grande amor de Dios, que si viviéramos de esa forma, mis hermanos, ¿qué seguridad habría en nuestras vidas? ¿Qué confianza habría en nuestras vidas? ¿Qué paz habría en nuestras vidas? No viviríamos en temor en ningún momento, en ningún instante. Vamos con el primero. La primera característica del grande amor de Dios. Juan, capítulo 3, versículo 16. La primera frase. Porque de tal manera amó Dios al mundo. La primera característica que veo aquí, mis hermanos, es que el amor del Padre es un amor de hechos y no de palabras. El amor del Padre es un amor de hechos y no de palabras. Fíjense lo que nos dice claramente, porque de tal manera, en esta expresión de tal manera, nos está expresando el grado de su acción, el grado de su decisión, el grado de ese amor de Dios, que es un grado incalculable, infinito, grande. Porque de tal manera amó Dios. Y este amó Dios es un verbo en tiempo pasado, que nos está haciendo referencia a una decisión y una acción pasada, a un momento dado, a un hecho que Él ya realizó. ¿Cuándo amó Dios? ¿Cuándo amó Dios, mis hermanos? Este hecho, esta decisión y esta acción del amor del Padre, mis hermanos, usted y yo la podemos ver desde la encarnación de Jesús hasta su muerte en la cruz. Ahí está la decisión y la acción de este grande amor del Padre, que es un amor de hechos y no de palabras. Y dice al final, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esta palabra mundo, que viene del texto griego cosmos, está haciendo referencia a los habitantes del mundo, los seres humanos. Es decir, que Dios, su amor de hechos y no de palabras, fue para todo habitante del mundo. No para alguien en específico, no para alguien, no, es para todos. El grande amor del Padre es un amor de hechos y no de palabras, mis hermanos, que realizó, dijimos, desde la encarnación de Jesús hasta su muerte en la cruz por todos los seres humanos. Y así debería ser nuestro amor por los demás. Como hijos de Dios, usted y yo deberíamos amar con un amor de hechos y no de palabras. Si tú dices que amas a tu esposa, demuéstralo con hechos, no con palabras. Una vez un hombre vino a consejería y me decía: es que ya le he dicho a mi esposa que la amo mucho, que la amo con todo mi corazón, pero sus hechos demuestran lo contrario. Y yo le decía: ya deja de decirle cuánto la amas
Y lo que debes comenzar a hacer es a demostrarle con tus hechos cuánto la amas. Si dices que amas a tu esposo, que ese amor sea un amor de hechos y no de palabras. Si dices que amas a tus hijos, que ese amor sea un amor de hechos y no de palabras. Si tú dices que amas a las personas, sobre todo aquellos que te hacen la vida complicada, es porque seguro tú lo demuestras con hechos, con acciones y no con palabras. Este es el grande amor de Dios. Él lo hizo con hechos, más que sus palabras. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18 dice: hijitos míos, no amemos, ¿cómo dice que no amemos? De palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esto me suena, este texto, este versículo me suena como cuando uno dice aquella expresión: de lengua me como muchos tacos. Es una expresión que usamos y que precisamente nos estamos refiriendo que hablar es muy fácil, pero demostrar no es tan fácil para muchos. Así que aquí nos está diciendo Jesús nos está diciendo: no ames de palabras, no lo hagas de palabras ni de lengua, hazlo de hecho y en verdad. Si amas a alguien, demuéstralo, muestra la evidencia de ello. Cuando Jesús, mis hermanos, a Jesús no lo mataron como un mártir, ¿sabía? Jesús no fue un mártir. Jesús dio su vida por nosotros voluntariamente. Él dio su vida, la entregó por nosotros. Muy diferente. Y en la cruz Él pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos amó de hecho, no de palabra. Los judíos, mis hermanos, en el tiempo de Jesús, ellos afirmaban mucho el amor de Dios, hablaban mucho del amor de Dios, pero ese amor solamente lo expresaban para el pueblo judío, y ni aún entre ellos a veces lo hacían correctamente, pero no para los gentiles. Pero en este texto que acabamos de leer de Juan 3:16 se nos da a conocer que la acción del amor de Dios fue más allá, a toda la humanidad. El amor de Dios es tan grande, mis hermanos, que abarca a toda persona. Es para toda persona. Lo que pasa que por su pecado el hombre lo rechaza, el hombre no quiere el compromiso, el hombre no acepta el amor de Dios. También Dios, en su acción de amar, no hizo acepción de personas. ¿Por qué? Yo pregunto, ¿por qué nosotros, cuando amamos, somos muy dados a hacer acepción de personas? Y solamente evidenciamos y demostramos el amor hacia un grupo de personas. Y eso está mostrando que estamos haciendo acepción de personas. El simple hecho, fíjense bien, de amar solo a aquellos que nos caen bien, aquellos que nos hacen bien, aquellos que nos dan o aquellos que se preocupan por nosotros. El mismo Señor lo dijo. Vaya conmigo en Mateo 5:46, mire lo que dijo Jesús. Mateo 5:46 dice: porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a tus hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles?
Y luego otra vez esta palabra, sean ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto y hace salir su sol y su lluvia sobre los malos, sobre los buenos, sobre los justos y los injustos. ¿Sí hace eso Dios o no? ¿Dios da el sol para todos? ¿Sí? ¿Dios da la lluvia para todos? Pues no hace excepción de personas. Ahí está manifestado su amor, pero nosotros no somos así. Así pues, debemos aprender nosotros a amar de la manera en que el Señor nos está mostrando, con hechos, no con palabras. Aprendamos, hermanos, a dejar las palabras ya a un lado y aprendamos a mostrar hechos de nosotros hacia aquellos que queremos mostrar que el amor de Dios está en nuestras vidas. Hay personas, como dijimos hace un momento, que cuestionan mucho a Dios, ¿verdad? Y lo cuestionan de cómo es posible que Dios ame a los ladrones, asesinos, alcohólicos, los inmorales, las prostitutas, los violentos, los malvados. Yo no soy como ninguno de ellos. Y bueno, ahí hay un texto en la Biblia, no lo voy a leer, pero nada más recordárselos en Lucas 18, del 9 al 14, de dos personajes que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y acuérdense que el fariseo sube a orar y ni siquiera está orando a Dios, porque la escritura dice que oraba consigo mismo. Y oraba y decía: Señor, te doy gracias porque no soy como estos ladrones, adúlteros. No soy como ellos. Yo doy mi diezmo fielmente. Yo no le he faltado de fidelidad a mi esposa. Y bueno, da una lista de cosas. Pero este hombre creía, porque lo que hacía, él merecía el amor de Dios. Y no es así, mis hermanos. En cambio, el publicano, que era considerado por el fariseo como un vil pecador, el publicano ni siquiera se atrevía a alzar el rostro, porque se sentía realmente en su vida un pecador. Y le dice a Dios: Señor, sé propicio a mí, perdóname, no te fijes en mi pecado, ayúdame, límpiame. La actitud fue muy diferente. Así que el amor demostrado a Dios de uno a otro era muy distinto. Uno creía que por lo que hacía merecía el amor de Dios, y el otro, sin embargo, con sus hechos estaba demostrando cuánto necesitaba el grande amor del Padre. ¿Cuántos necesitan del grande amor del Padre? Dos. Vamos a ver la segunda característica de este grande amor del Padre. Vaya conmigo ahí mismo, Juan capítulo 3, versículo 16, la segunda parte. La primera dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo. La segunda, que ha dado a su Hijo, ¿qué? Unigénito. La segunda característica del grande amor del Padre, mis hermanos, es que el amor del Padre es un amor de evidencia y no algo prometido. De evidencia, lo evidenció dándonos a su único Hijo. Cuando hablamos de una evidencia, mis hermanos, nos estamos refiriendo a una demostración, a una manifestación clara de una acción, de un hecho. Y así fue el amor de Dios evidenciado a través de darnos a su único Hijo. Dios, mis hermanos, demostró su grande amor de la manera más perfecta. ¿Saben cuál es la manera más perfecta de demostrar el amor? Dando. ¿Qué hizo Dios? Dio.
Esta es la característica esencial del amor ágape de Dios, dar. Lo que Dios hizo fue mostrarnos la expresión suprema del amor, que es dar. Ese es el amor, dar, no recibir, no esperar, dar, 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 dar. Por eso, cuando al marido se le dice en la Escritura: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué tiene que hacer el esposo? Dar, 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 dar. Sí, yo sé que a muchos no les gusta, pero eso es lo que tenemos que hacer, dar. Ese es el amor como Dios lo evidencia, no algo prometido. Algunos prometen y nunca cumplen. De manera que la evidencia del grande amor del Padre fue que Dios no esperó que los hombres le obedecieran. Él sabía que todos los hombres no podíamos hacerlo por nuestro pecado, pero Él por su amor nos dio. Y Dios quiere, mis hermanos, como sus hijos, que aprendamos a amar con evidencia, y esta es el de dar. La manera de demostrar el amor que Dios nos ha dado es dando. ¿Cuántas veces le hablas a alguien del amor de Dios? Pues bueno, demuéstralo, evidencialo, dando, sirviendo. A veces cuesta servir, a veces cuesta dar. Y dar, ahorita vamos a ver qué fue lo que dio el Señor, ¿verdad? Hechos 20, versículo 35, Pablo les dijo así a los creyentes. Hechos 20, 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces haríamos una pregunta aquí: ¿por qué es más bienaventurado dar que recibir? ¿Por qué? Porque, mis hermanos, dando es como evidenciamos el verdadero amor ágape del Padre. No un amor basado en tus sentimientos, no un amor que dice el esposo: me hizo esto mi esposa, pues ahora me las va a pagar. O la esposa, ¿verdad? Con que hizo esto, pues ahora yo le voy a... No, ese no es el amor del Padre, mis hermanos. El amor del Padre no se evidencia de esa manera. Ese sigue siendo la forma de vida que teníamos antes. Por eso Dios nos dio a conocer de su amor, para que nosotros como sus hijos amemos de la misma manera, aprendamos a amar de la misma manera. Quien ama dando, mis hermanos, su vida, su servicio, su entrega, su dedicación, su paciencia, su amabilidad, es favorecido, es bendecido, es llenado de felicidad. Su corazón está rebosando de gozo. En otras palabras, cuando usted y yo aprendemos a amar dando, somos felices. Amén. Somos felices dando. Ahí está la felicidad, el gozo, dando. Un ejemplo que nos pone la Biblia es el buen samaritano. No lo vamos a leer, pero el buen samaritano, que lo hemos escuchado muchas veces, como un judío iba a tal lugar, unos ladrones lo asaltaron, lo golpearon, lo dejaron medio muerto, dice la Escritura, y luego, cuando ahí está tirado, todo golpeado, pasa un sacerdote por ahí, de la misma raza, judío. Lo ve y se va de largo.
No, no tengo tiempo. No, es que es más importante llegar a la sinagoga para predicar la palabra de Dios, para leer la ley a los congregantes. No hay tiempo para ayudarlo. Y luego dice que pasa un levita, los músicos, los cantores, igual lo ve. No, pues es que no puedo dejar de ir a tocar y que los hermanos adoren a Dios. Tengo que llevarlos a la presencia de Dios. ¿Cómo? No hay tiempo para atenderlo. Se va. Dos personajes que supuestamente aman a Dios y supuestamente están cerca de Dios y supuestamente han recibido el amor de Dios. Dos, el sacerdote y el levita. Y no lo demostraron, no lo evidenciaron. Pero dice que después por ahí pasa un samaritano. ¿Quién era el samaritano para los judíos? Lo peor. Pues ese samaritano que vio a su contrario judío tirado, golpeado, ¿saben qué hizo ese buen samaritano? Fue movido a misericordia, invirtió su tiempo, invirtió su dinero, invirtió su esfuerzo por ese contrario, aun cuando quizás muchas veces ese contrario ofendía a los samaritanos. Él le tendió la mano. Y todo, fíjense bien, todo lo que hizo el samaritano lo hizo discretamente, sin tocar trompeta. ¡Ey, vean lo que estoy haciendo! No, lo hizo como un verdadero hijo de Dios, evidenciando, demostrando que en él moraba el amor de Dios. Por eso dice la escritura, Mateo 5:42, al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen, ora por los que te ultrajan y te persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mire lo que dice. Dios nos está invitando, hermanos, que entendamos, ahí está el grande amor de Dios manifestado hacia nosotros. Nos ha hecho sus hijos, nos ha compartido de ese amor, nos ha hecho partícipes de ese amor. Pero ¿qué espera Dios como sus hijos? Que amemos como Él nos ha amado a nosotros. Ahora, lo que el Padre dio, mis hermanos, ya vimos que su amor, la excelencia de ese amor está en el dar. Pero ¿qué fue lo que nos dio? Lo que nos dio no fue cualquier cosa. Su evidencia fue darnos lo más preciado, que era su único hijo. Lo más valioso que tenía, que era su único hijo. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Por eso, que tu amor por los demás muestre la evidencia, dando no lo que te sobra, dando no lo que no te cuesta, lo que no te duele, sino dando lo más precioso y valioso de ti, dando aquello que más te cuesta. A veces, mis hermanos, hay cosas, si habláramos de dar cosas preciadas. Yo recuerdo al principio, en mi caso particular,
Yo tuve un papá que por muchos años nunca supo expresarnos el amor. Sí nos amaba, pero nunca supo expresarlo. Cuando tú lo querías abrazar, por ejemplo a mi papá, cuando yo lo quería abrazar, siempre nos decía, no, hazte para allá, ni que fuera mujer. Entonces uno no se imagina que muchas veces cuando uno tiene sus hijos, uno manifiesta este trasfondo. Entonces cuando yo tuve mis hijos, sobre todo los dos varones, al principio me costaba mucho trabajo saber expresarles mi amor. Y no voy a echarle la culpa a mi papá, pero sin embargo aprendí. Y me costaba, me dolía. Muchas veces me lo tenían que decir, papá, tú nada más nos señalas las cosas malas que hacemos, pero nunca nos aplaudes las cosas buenas que hacemos. Y tuve que cambiar ese chip en mí, me ha costado todavía. Hay áreas, hay momentos que todavía me cuesta. He cambiado muchas cosas, pero digo, Señor, no quiero sino dar lo más preciado de mí, como tú lo diste por mí. Y a veces eso más preciado, mis hermanos, es no dejando el hecho simple de decir así soy. ¿Y qué? No. Porque eso no es dar lo más preciado de ti. Así que mis hermanos, Dios quiere que amemos como Él nos ha amado. 3. Vamos a la tercera característica, por favor. Juan 3:16, la tercera frase. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor del Padre, mis hermanos, esta es la tercera característica. El amor del Padre es un amor con propósito y no sin sentido. Dios nos amó con propósito, no sin sentido. Nos amó, como dice la Escritura, para no perdernos, para tener vida eterna, con propósito. Así que el propósito del grande amor de Dios, tanto en su hecho como en su evidencia, fue salvar a los hombres perdidos por sus pecados. Dios nos amó con el propósito de que los hombres no se perdieran. El propósito de este amor hacia nosotros es que seamos sus hijos, su familia, compartirnos de su naturaleza y que vivamos en armonía con Él. Dios sabía, mis hermanos, que por la condición de pecado en la que usted y yo nos encontrábamos, estábamos condenados y perdidos a pasar toda la eternidad lejos de Dios. No había manera por nuestros esfuerzos que pudiéramos librarnos de eso, ninguno, no, ningún ser humano. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. Este propósito entonces de salvar a los hombres tuvo 3 motivos. Primero, el primer motivo, salvar a los hombres de perderse, que no se perdieran, que no perezcan, que no se encuentren en la ruina espiritual por toda la eternidad. Tristemente, muchos hombres van a pasar por eso porque no aceptan, repito, este propósito del grande amor del Padre. Pero este es un motivo de ese propósito, que no se pierdan los hombres. Un segundo propósito es salvar a los hombres para que tengan vida eterna. El deseo del Padre, mis hermanos, al darnos vida eterna, es que disfrutemos de una relación continua y permanente desde el momento en que le hemos conocido por toda la eternidad. Ese es el segundo motivo de su propósito.
Pero el tercer motivo de su propósito es salvar a los hombres mediante la fe, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, fíjese bien, el amor del Padre no está condicionado. Repito, el amor del Padre no está condicionado. Lo que está condicionado es nuestra salvación. La salvación sí tiene una condición, y la condición de esta salvación es creer. Por eso, toda persona puede obtener el beneficio de este propósito del grande amor del Padre solo creyendo. Ahora, si Dios en su amor tiene un propósito, pues Dios también quiere que nosotros como sus hijos, nuestro amor a los demás tenga propósito. ¿Cuál es tu propósito con tu amor a los demás? ¿Cuál es tu propósito? Te pregunto. ¿Acaso podrías decir que tu propósito de amar a los demás, de demostrarles con hechos, no con palabras, con evidencia y no solo con promesas, que tu propósito es que conozcan el amor del Padre a través de ti? ¿Podrías decir que amar a los demás tiene el propósito de que la gente conozca su pecado por ese amor que tú les brindas? Mira lo que dice un texto en Romanos capítulo 12, verso 20. Romanos 12:20 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Tu enemigo. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Imagínate, ¿verdad? Tu enemigo, tu vecino que te echa la basura, que te para el carro ahí afuera de tu casa, tu vecino que te hace que te salga humo por los oídos y por la nariz. Ese vecino que tú comienzas a actuar de una manera diferente. Es que si me porto así, se va a aprovechar de mí. Estás pensando como pensabas antes. ¿Por qué no actúas con el amor de Dios, con el amor del Padre, como Él te lo enseña, con un propósito? Y cuando lo hagas y trates a aquel que te está haciendo algún daño, lo tratas de una manera contraria, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. La gente, mis hermanos, puede conocer su pecado por tu amor manifestados a ellos. Hay una historia que hace tiempo la conté, de un hombre que dio su testimonio, cómo él conoció a otro hombre que fue un asesino, un malvado, muy terrible en su tiempo. Este hombre fue atrapado y fue puesto en la cárcel. Y cuando él estaba en la cárcel, dice que un día en la noche Dios le habló al otro hombre cristiano, ¿verdad? Y le dijo: ve a la cárcel y háblale de mí a ese hombre, a esa persona, predícale de mí. Y entonces él sacó un permiso, fue a la cárcel a visitar a aquel malvado que estaba ahí, ¿verdad? Fue y le habló de Jesucristo la primera vez, y la primera vez que habló salió todo golpeado y con un ojo morado. Pasó una semana y Dios le volvió a hablar otra vez en la noche al cristiano y le dijo: ve a la cárcel y háblale a ese hombre de mí y dile que yo lo amo y que yo lo quiero cambiar. Señor, pero ¿no viste cómo me dejó el ojo? Pero obedeció. Volvió a ir la segunda vez con aquel hombre malvado y otra vez le empezó a hablar de Jesucristo y lo volvió a golpear, y ahora venía con los dos ojos morados,
como si hubiera ido a una pelea de box. Una semana después el Señor le vuelve a hablar. Ve otra vez, Señor, por favor, no hagas esto, me estás probando mucho. A lo mejor luego no voy a regresar hasta sin piernas. Ve y háblale de mí. Fue la tercera vez, mis hermanos, a la cárcel y volvió a hablarle a aquel hombre de Jesús. Pero miren, esta tercera vez que fue a hablarle, aquel hombre le dijo: créeme que nadie me había demostrado un amor que a pesar de mi violencia me amara así como tú lo has hecho. Y esa noche escuchó del gran amor del Padre para él, que Dios quería darle vida eterna. Ese es un amor con propósito. ¿Cuál es tu propósito cuando amas a los demás? ¿Cuál es? ¿Cuál es el propósito con el que amas a los demás? ¿Lo haces por un interés? ¿Lo haces por obtener algo? Es un mal propósito. Pero si amas a alguien y lo haces porque conozca el amor de Dios que hay en ti, seguro puede haber gente que conozca su pecado y venga a los pies del Señor Jesucristo por ese propósito de amor que tú le has demostrado a Él. Hay muchos ejemplos en la Biblia que Jesús nos dio de eso, pero el tiempo se nos va, así que me quedan 2 características. Vamos a seguir a la cuarta. Vamos a Juan 3:17, la primera parte de Juan 3:17. Dice: porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo. Cuarta característica: el amor del Padre, mis hermanos, es un amor que lo prueba y no que ignora nuestra condición. Repito, el amor del Padre es un amor que lo prueba y no que ignora nuestra condición. Dios probó su amor para con todo el mundo y no ignoró la condición en que el mundo se encontraba. Fue enviado su Hijo no para condenar al mundo, no para odiar al mundo, no para vengarse del mundo, no para mostrar amargura hacia el mundo. No, mis hermanos, recordemos que el mundo, todos sus habitantes pasados, presentes y futuros, por causa del pecado, ya están condenados, perdidos, separados de la gloria de Dios. Y la única manera de salir de ahí es solo por su Hijo, es solo por ese amor que Dios probó en su Hijo Jesucristo. Dios nos amó tanto que nos dio una prueba de su amor. No ignoró nuestra condición. Por eso dice Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación. ¿Cuánta? Ninguna hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay. La prueba de amor, Dios nos envió a su Hijo. Juan 5:24 dice: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el amor del Padre, que nos probó, no ignoró nuestra condición. Dios desea que nosotros amemos de igual manera como sus hijos. ¿Cuál es la prueba de tu amor por los demás? ¿O lo ignoras? La prueba, mis hermanos, del amor cristiano no es simplemente el hecho de no hacerle daño a nadie, sino que el amor debe implicarnos hacer un bien. La prueba de tu amor que presentes a los demás, de ese amor que recibiste de Cristo, mis hermanos,
debes mostrarle a otros que no lo odias. Tu prueba de amor debe de ser que no guardas rencor por nadie, que no condenas a nadie. La prueba de tu amor, que no amenazas a nadie. La prueba de tu amor, que no buscas venganza alguna al que te hizo algo. Y si todo lo haces de esa manera, déjame decirte que has aprendido del gran amor del Padre, así como Él nos ha amado a nosotros. Vamos al último, la última característica. La última frase de Juan 3:17 dice: sino para que el mundo sea salvo por Él. El amor del Padre, esa es la quinta característica, es un amor que nos dio el medio de nuestra salvación. Nos dio el medio de nuestra salvación. No existe otro medio por el cual podamos ser salvos sino solamente nuestro Señor Jesucristo. La Escritura lo dice, ¿verdad? Hechos 4:12: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro hombre o nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si este medio o sin este medio, estaríamos completamente perdidos, sin esperanza, sin consuelo, sin ayuda. Mucha gente incluso cree, mis hermanos, e inventa que el amor del Padre proporciona muchos medios para salvarnos. Y esto no es verdad. No hay muchos medios. El único medio de su grande amor, precisamente lo dice la Escritura, sino para que el mundo sea salvo por Jesucristo, por Él. Solo por lo que nos dio. Solamente por su único Hijo. No hay otro medio, no existe otro medio. Un medio manifestado a cada uno de nosotros. Ahora, nuestro amor a los demás debe proporcionar un medio. Un medio por el cual puedan llegar a amar a Jesucristo como Cristo nos ha amado a nosotros. El medio que nosotros podemos proporcionar amando a los demás es nuestra fe. ¿Has oído alguna vez a alguien que dice: no, es que no le puedo perdonar lo que me hizo? No, tú no lo entiendes, no sabes hasta dónde me ha dañado, hasta dónde me ha lastimado, hasta dónde me ha ofendido. Tú no lo sabes, no, pero déjame decirte una cosa, que si tú has creído en el Señor Jesucristo, el medio que tú puedes proporcionar a aquella persona es tu fe, porque es por tu fe que tú puedes perdonar y amar a aquella persona que te ha ofendido y te ha lastimado. No es por otra cosa, es por tu fe en el Señor Jesucristo. Amén. Ese es el medio. Fe. Es por eso que nosotros podemos amar a los demás. Es por eso que es posible, por medio de la fe. Ese es el medio que nosotros podemos proporcionar a los otros. Cuando los otros vean que nosotros les amamos de una manera en que ellos dicen: ¿cómo es posible que esta persona pueda hacer esto cuando yo le he hecho todo este mal, todo este daño? ¿Cómo es posible que lo esté haciendo? Y entonces tú tienes la oportunidad de decir: es la fe en mi Señor Jesucristo lo que me hace capaz de poder hacer lo que he hecho. Amén. ¿Se puede? Sí, es posible. Concluyo, mis hermanos. Conociendo pues el grande amor del Padre, un amor de hechos y no de palabra, un amor de evidencia y no solo promesas, un amor con propósito y no sin sentido, un amor de prueba y no ignorando la condición, un amor que proporcionó un medio para salvarnos. Este grande amor del Padre hacia nosotros, repito, debería llevarnos
a una confianza, a una seguridad, a un aliento, a una paz, a un consuelo, a un gozo. Nada de temor, como lo dice la Escritura, porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera al temor. Si tú esta noche, hermano, reconoces este grande amor del Padre y deseas como hijo de Él amar como Él te ha amado a ti, yo te invito en este momento, cierra tus ojos, por favor. Y si deseas vivir en una absoluta confianza, seguridad, aliento, paz, consuelo, gozo, sin temor alguno, ahí en tu lugar, levanta tus manos y dile al Señor: Señor, primero quiero agradecerte ese grande amor con el que tú me amaste. Gracias, Señor. Nadie me había amado como tú lo hiciste. Nadie había mostrado un amor tan sublime como tú lo hiciste, Señor. No fueron palabras, fueron hechos. No fueron promesas que no se cumplieron, fue una evidencia clara, contundente. Lo hiciste con propósito, que tuviera vida eterna y no me perdiera. Pero Señor, todo lo que tú hiciste con ese grande amor, enséñanos a amar. Enséñanos, Señor, a amar a los demás de la misma manera, porque sabemos que si lo hacemos, si amamos con ese amor con el que tú nos has amado, Señor, es muy seguro que viviremos confiados, seguros, sin temor alguno, porque te tenemos a ti. Es posible, mi hermano, que tú esta noche estés pasando un problema muy fuerte en tu familia. Es posible que tú esta noche quizás estés pasando una grave enfermedad o un problema muy fuerte económico. Yo no lo sé, pero cualquiera que sea tu situación, ponte de pie y dile al Señor: Señor, nada de lo que yo pueda vivir o estar pasando en esta noche lo puedo comparar con el grande amor con el que me amaste. Aquí estoy, Señor, aún en medio de mi enfermedad, aún en medio de mis problemas familiares o de matrimonio, donde a lo mejor hemos hablado ya de divorcio. Señor, en medio de esta situación, yo me postro ante ti, ante ese grande amor que tú derramaste en la cruz por mí. Gracias, Padre. Trae consuelo, trae fortaleza, trae paz. Y Señor, que pueda pararme en ese grande amor y aprender a amar como tú me has amado. Sé que si lo hago, Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Díselo, Señor. Quiero ser bienaventurado. Quiero ser bienaventurado y dar lo más preciado de mi vida. Así me cueste mi ego, me cueste mi yo, pero quiero darlo, Señor.